te damos gracias porque podemos estar aquí. Gracias por tu misericordia. Gracias porque amanecimos el día de hoy y podemos estudiar tu palabra. Te suplico que nos hables en este día, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí y que no sea un tema más, que no sea simplemente otro tema que estudiamos, que nos entra por un oído, nos sale por el otro, sino que podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón, que podamos rendirte en nuestra vida, que demos a notar que realmente somos hijos tuyos. Te amamos, Señor y Dios, y en tu nombre precioso Jesús oramos. Amén y amén. Banda, si ustedes se acuerdan, estuvimos estudiando el libro de Mateo, apenas empezamos la semana pasada, y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. La semana pasada vimos un poco el capítulo 1 y capítulo 2. Hoy, con el favor de Dios, vamos a estudiar el capítulo 3 de Mateo, ¿vale? Entonces acompáñenme a Mateo capítulo 3 y échenme una señal de humo cuando estén ahí, por favor. Mateo capítulo 3, ¿ya están? Ok, vamos a leer. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si se acuerdan, la semana pasada les mencionaba que solo Mateo usa esta expresión del reino de los cielos. Los demás dicen el reino de Dios. Pregunta, a ver si se acuerdan, ¿por qué Mateo usaba esta expresión del reino de los cielos en lugar del reino de Dios? Dice. Sí, justo, para no ofender a los judíos, y no mencionar la palabra Dios. Entonces, Mateo recuerden que Mateo en general se estaba refiriendo o estaba dirigiendo su mensaje a los judíos. Si bien ustedes y yo aprendemos, porque aparte es el mensaje de Dios para nuestras vidas y es el testimonio de Cristo más adelante. Se menciona también en Lucas, se menciona también en Marcos, pero Marcos y Lucas normalmente usan la expresión el reino de Dios. Pero aquí Mateo les estaba diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Pregunta: cuando dice este es aquel de quien habló el profeta Isaías, ¿a quién se refiere? ¿Quién? Ándale, ya los puso en jaque. Leanle ahí, versículo 3. Estamos en capítulo 3, versículo 3. En el 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Quién es? Es Juan. Entonces, según la versión de Biblia que tengan, incluso la traducción les puede ayudar un poquito y decir: y este Juan es el que había de preparar el camino para el Señor. En Isaías capítulo 40, se los leo. Isaías capítulo 40 versículo 3, se los leo. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esta voz que clama en el desierto se refiere a Juan, y lo que estaba precisamente alegando Juan es: arrepiéntanse, enderecen su camino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene, porque el reino de los cielos viene. Ahora, ¿a qué se refiere con que el reino de los cielos viene?
¿Crees que se refiere a que Dios iba a empezar a gobernar? Definitivamente no, Dios ya gobernaba, pero sí se refiere a que venía el Mesías y sí se refiere a que iba a empezar a gobernar en los corazones del creyente. Entonces aquí les está diciendo Juan, arrepiéntanse. Hace una referencia aquí a la profecía de Isaías. Y el versículo 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esta comida, esto que comía Juan, no sé si fueron al cine la última vez que fuimos todos, que había una película al respecto. Había una película y pasan a Juan así medio como un loquito, y pues un poquito. ¿En qué sentido? Simplemente en cómo se vestían no era lo normal, no era, digamos, la moda. Se vestía con cuero y con pieles, que era cero cómodo pero muy resistente, y lo que comía era comida de pobres. Comía langostas, que son como unos grillotes, y comía miel silvestre. Sabía sobrevivir Juan. ¿Okay? En la película lo ponen así medio loquito, no que estuviera loco, pero sí que era definitivamente todo un personaje y se vestía de manera peculiar. Alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Versículo 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué? Confesando sus pecados. Va a aparecer examen el día de hoy. ¿Quién aquí ya se bautizó? Levante la mano. Ok. Pregunta, vamos a ver si te acuerdas de qué te explicamos antes de bautizarte. ¿Por qué te bautizaste o cuáles eran los requisitos para que te bautizaras? Que seas creyente. ¿Para qué te bautizaste? ¿Por qué se bautizaron? ¿Qué? El afónico soy yo, mija, grita. Sí, por obediencia, sí. ¿Qué más? ¿Qué? El afónico soy yo, mija. Para nacer de nuevo, no. Para dar testimonio, sí. Ahí les va porque hago la aclaración. Normalmente explicamos a la hora de bautizarse que el bautizarte no es para tu salvación, pues ya eres salvo. Por eso uno de los requisitos es que seas creyente. Un creyente, un verdadero creyente, es nacido de nuevo, sí, es para dar testimonio de que somos nacidos de nuevo. Es decir, en el bautismo que tú y yo conocemos en agua, es un testimonio, es una simbología de cómo somos muertos junto con Cristo y resucitados juntamente con Él. Entonces precisamente simbolizamos cómo el viejo hombre muere y eres nacido de nuevo, pero no naces de nuevo en ese momento, eres nacido de nuevo y das testimonio de ello. ¿Quién es un nacido de nuevo? Bueno, en teoría, todo cristiano que en verdad lo sea es nacido de nuevo, pero se da a notar que somos nacidos de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? No se me pierdan. Ahora aquí, si ustedes se fijaron, dice: al ver mucho, salía de Jerusalén, toda Judea, la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Pregunta: ¿tú y yo somos bautizados para confesar nuestros pecados? No. Entonces este es un tipo de bautizo diferente al que tú y yo llevamos a cabo. Ahora que vamos a tener el campamento, que tenemos bautizos, tienes que entender que es una cosa diferente. ¿En qué sentido? Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos, te digo, haciendo esta analogía de cómo somos muertos al pecado y resucitados juntamente con Cristo. Ahorita lo explico un poquito más, pero aquí este tipo de bautismo lo hacían para limpieza, lo hacían para pureza, lo hacían para arrepentimiento, es decir, se arrepentían y eran bautizados. Aquí hay una peculiaridad. Ellos ya estaban familiarizados con este tipo de bautismo en el sentido de esta limpieza o pureza por el agua. Sin embargo, Juan fue el primero que bautizaba a él, o sea, el primer bautizador, digamos. Por eso, aunque ves a distintos Juanes en la Biblia, es el único al que le decimos Juan el Bautista.
¿Por qué? Porque bautizaba a la gente. Ahora, ¿con qué mensaje la bautizaba? ¿Qué era lo que les decía? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete. Cuando Jesús empezó a predicar, les dijo lo mismo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ok, el reino de los cielos, vamos a explicar un poquito eso. Los judíos pensaban que ellos, simplemente por ser de la descendencia de Abraham, pertenecían al reino de los cielos, pertenecían al reino de Dios. Entonces, lo choqueante de lo que estaba haciendo Juan el Bautista no era el hecho de que los bautizara en sí, era el hecho de que les estaba diciendo: arrepiéntete para que puedas formar parte de ese reino de los cielos. Cosa que para los judíos eso era lo que los sacaba de onda, porque ellos pensaban que ya eran parte del reino de los cielos. Ahora, si bien, gracias a Dios, muchos judíos, así como gentiles, reconocían su pecado, y si bien los gentiles sabían lo que lo tenían que hacer, judíos reconocían que estaban en pecado y se arrepentían y eran bautizados para preparar el camino para Jesús. Muchos no aceptaban esto. Para muchos era choqueante. ¿Cómo me va a decir si yo soy hijo de Abraham? Por ende, soy parte del reino de los cielos. Y Juan les estaba diciendo: no, maestro. Parafraseando y en chilango, ¿no? Pero vamos a ver qué era lo que Juan les estaba diciendo. Versículo 6: eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de ¿qué? Víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a poner una pausa ahí. Pregunta: ¿quiénes son los fariseos? A veces hasta hacemos meme de eso. Cada que algo me tropieza: ¡ah! Me enfariseo, aguas. Exacto. Eran un grupo legalista, eran un grupo muy religioso en el sentido de que eran muy apegados, pero eran apegados a dos cosas. Si bien eran apegados según ellos a la ley, eran más apegados a los rituales ceremoniales y a las costumbres humanas. Por eso Jesús desaprobó a los fariseos múltiples ocasiones, porque se hacían pasar por maestros de la palabra, pero terminaban torciendo la palabra en el afán de ser muy legalistas en cuanto a ciertos rituales ceremoniales. Entonces, estos fariseos, cabe destacar que la palabra significa los apartados, dice. Son una secta judía. Eran más o menos para este entonces unos 6,000 y eran legalistas que torcieron la escritura. Y les decía, se aferraban a la tradición humana, a rituales ceremoniales, y Jesús los condenó múltiples veces por ser hipócritas. Y les dijo hipócritas hasta que se cansó. Ahora, aquí dice los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Porque de esos luego no sabemos tanto. ¿Quiénes son? Sabe Dios, ¿no? Ok, son otra secta, pero son muy opuesta a los fariseos. Ellos eran más liberales. Ellos, contrario a los fariseos, no se aferraban para nada a la tradición humana. Ellos no creían en cosas sobrenaturales. Ellos creían en el Pentateuco y ya. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de ángeles ni nada por el estilo. ¿Cómo sabemos? Acuérdense que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22, versículo 23. Y estamos ahí en Mateo, vamos a checarlo. Mateo 22, 23. ¿Ya están? Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron: ok, ya tenemos una parte. Dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes? Los saduceos. Ahora acompáñame por favor a Hechos 23, 8.
Hechos 23:8. ¿Ya están ahí? Dice, porque ¿qué dice? Saduceos dicen otra vez que no hay resurrección, ¿qué? Ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, estos grupos en realidad se oponían entre sí, sin embargo, se pusieron de acuerdo para ir en contra de Jesús. Entonces, si bien estos grupos eran muy, muy diferentes entre ellos, ambos se opusieron a Jesús. Y aquí ambos se estaban oponiendo a lo que estaba haciendo Juan al decirles que se arrepintieran. Ninguno de los dos grupos pensó que necesitara arrepentimiento. Ahora, banda, por ahí vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué es arrepentirse? ¿Quién me da su mejor definición? Dejar de hacer lo malo y buscar el perdón de Dios. Amén. Dejar de hacer lo malo y buscar el perdón de Dios. No volver a cometer el mismo error. Cambiar de dirección, sí. Volverse del pecado, sí. ¿Alguien más? Ok. Por definición, viene del griego metanoeo y significa pensar diferente, significa reconsiderar, sentir compunción, también significa retractarse y tiene todo que ver con apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. Ahora, fe y arrepentimiento van siempre de la mano. ¿Por qué? Porque no te arrepientes, al menos no a la manera bíblica, si no tienes fe. Por eso van de la mano. Has oído del llamado, ¿no? Cuando al final, por ejemplo, de cada servicio tenemos un llamado. ¿Qué es este llamado? Se los dije hace poco, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué es el llamado? ¿Es un llamado a qué? ¿Qué? Al arrepentimiento, sí. ¿Y para qué es? ¿Para qué hacemos el llamado al final? Vamos, muchachos. ¿Mandé? Para salvación, exacto. Entonces, ¿a qué llamamos a la gente? A arrepentirse, a creer en Jesús, para entonces ser salvos. Ahora, esa medida de fe para que tú y yo nos podamos arrepentir y volvernos a Dios, esa primera te la da Dios. Es un regalo de parte de Dios. Pero de ahí, la idea es que tú y yo como cristianos constantemente nos arrepintamos. Idóneo sería que no pecáramos en lo absoluto, pero no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, es decir, tú y yo nos seguimos equivocando. Por ende, se espera de ti y de mí que nos sigamos arrepintiendo. Ahora, es muy diferente el arrepentimiento de un creyente al arrepentimiento de alguien no creyente. ¿A poco puede tener arrepentimiento? Sí, incluso más adelante lo vamos a ver en el texto. Pero el arrepentimiento de un no creyente tiene que ver nada más con sentirse mal. Tiene que ver con ser expuesto ante su pecado, ser descubierto ante su pecado y chin, me cacharon, entonces ya no puedo pecar a gusto o me cacharon y por eso me siento mal. Ese tipo de arrepentimiento puede llevar hasta la muerte, porque te sientes nada más cucaracha, pero no tiene una solución, no tiene una medida para avanzar, no tiene algo con lo cual compensarse o con lo cual salir de ahí. No así, el arrepentimiento de un cristiano tiene que ver con que me doy cuenta de mi pecado, sí me siento triste, porque no puede haber arrepentimiento genuino sin tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos tristes tú y yo cuando fallamos? ¿Qué? Échale. No le saque. Sí, se contrista el Espíritu Santo, pero una cosa es que Él se contriste y otra cosa es que te contristes tú. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Dónde? Sí, te redarguye de pecado, pero ¿por qué te sientes triste? Exacto.
porque le fallamos a Dios. Entonces, cuando tú y yo nos equivocamos y tú y yo pecamos, nos sentimos tristes por eso, porque le fallamos a Dios. Porque nos damos cuenta, chin, esto que hice le ofende a Dios. Esto que hice no es lo que Dios hubiera querido que hiciera. El Espíritu Santo te redarguye de pecado, es decir, te hace saber, te equivocaste. Y te da tristeza. Pero entonces el idóneo es que tú y yo, como hijos de Dios, en ese momento nos arrepentamos. Y una vez que te arrepientes, es restaurar tu comunión con Dios, es agarrarte de tu fe en el Señor, es entender también que Cristo pagó por ese pecado que cometiste y por todos los que cometerás y has cometido en la cruz. Entonces, en el momento que yo me arrepiento, sí, me siento triste porque le fallé al Señor, pero también entiendo que Jesús pagó por mí y me vuelvo al Señor. Y en el momento que me vuelvo al Señor, restauro mi comunión con Dios. Ahora, banda, ese arrepentimiento es necesario para ti y para mí. Y no es lo mismo que solo remordimiento, sentir feo. Cualquiera puede sentir feo, pero el arrepentimiento tiene que haber un giro de 180 grados, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber algo que dé a notar que realmente me arrepentí. Si estoy haciendo lo mismo diario, difícilmente puedo decir que me arrepentí. No, pues es que sí me arrepentí, nada más. Pues volví a fallar mañana. Ok. Pues arrepiéntete hoy. No, pues sí me arrepentí, pero volví a fallar mañana. Y una cosa es un pecado recurrente, que la mayoría podemos estar batallando con un pecado recurrente. Entiéndase por pecado recurrente uno en el que frecuentemente o más de una vez has caído. ¿Ok? Y la idea no es condenarte ni decirte tú no eres hijo o tú no eres hija de Dios porque tienes un pecado recurrente. No es cierto. Pero sí tenemos que entender que si digo que me arrepentí 5 minutos después voy y hago lo mismo, no me arrepentí un cacahuate. Ay, ¿cómo que? Sí. Porque entonces, ¿qué medidas tomé para no volver a caer? ¿Quién se anima a darnos ejemplos de pecados recurrentes? Mentira, claro. ¿Cuál otra? El pisto, dice el Pedro. Ya déjalo. Las drogas, chismes. ¿Cuál otra? Inmoralidad sexual, claro. Fornicación. Entonces, todos estos son pecados recurrentes. ¿Qué significa? ¿Que puedes llegar a caer más de una vez? Sí. Tal vez tú, oye, pero estás hablando con cristiano. Ya sé, pero estés batallando hoy, actualmente, con un pecado recurrente. Con mentiras, con chismes, con pornografía, con cosas sexuales de todo tipo, con faltarle al respeto a tus papás, con violencia, con adicción, con la que me pongas. Y tal vez hoy estás batallando con eso. La idea es que al arrepentirnos tú y yo tomemos algún tipo de medida para que no volvamos a hacer eso y nos aferremos más bien a nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, no me vas a dejar mentir. Si tu comunión con Dios está medio mal, si estás frío, vas a pecar mucho más fácil. Vas a caer 1 y 20 veces. Y puede que hayas sido servidor del año, el año pasado, y ahorita estés batallando con algo horrible. ¿Por qué? Porque si dejaste que se enfriara tu comunión con Dios, entonces en ese momento Satanás puede hacer presa a ti, vas a estar débil, vas a estar en la carne y vas a pecar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo y me está diciendo en este día? Arrepiéntete. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Por 19ª ocasión? Sí, por 19ª ocasión. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Y yo no sé cómo vienes, pero tú sí. Yo no sé qué viste hace rato, pero tú sí. Yo no sé qué hiciste hace rato, pero tú sí. Yo no sé qué hablaste hace rato, pero tú sí. Y yo sé de lo mío. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos. Ahora, el arrepentimiento es necesario que se dé fruto de arrepentimiento. ¿Cómo sé si sí me arrepentí? Hay un fruto
de arrepentimiento. ¿Cuál es ese fruto? Tenemos que entender que el arrepentimiento no es una obra, así como la fe no es una obra. Tener fe no es una obra, pero quien tiene fe, pues actúa de manera tal que da a notar su fe. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, arrepentirse no es una obra, pero quien se arrepiente actúa de manera tal que da a notar que está arrepentido, ¿sí o no? Ahora, ten en mente, por favor, de qué cosas nos tenemos que arrepentir. Yo sé las mías. Pon en tu mente de qué cosas tú te tienes que arrepentir. Y dice la palabra de Dios, la mente es el hombre en su pecado. Por eso te decía, sí da tristeza. ¿Qué? Ay, el pecado del pueblo. Seguro que sí, pero que te dé más tristeza el tuyo. Porque hay veces que somos buenos. Ay, es que no duermo por el pecado de mis hermanos. Anda pues, no duermas por el tuyo. Empecemos por ahí. Por eso la Biblia nos advierte de antes de ver la paja en el ojo del vecino, has de ver la viga que está en el tuyo, ¿no? Entonces, ¿de qué cosa me tengo que arrepentir? Segundo, ¿cómo me arrepiento? Ok, ya siento feo, o sea, el Espíritu Santo ya me está incomodando, ya me está diciendo, tú te equivocaste, arrepiéntete. Juan aquí le estaba diciendo a la gente, arrepiéntanse, por favor arrepiéntanse. Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué tanto arrepiéntanse? Para que se dé a notar que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo le hago para arrepentirme? Pues nada más me siento chinche y ya. No, toma medidas que den a notar que genuinamente estás arrepentida, arrepentido. Ahora, pongamos un pecado como ejemplo. Decían hace rato, la mentira. Ok, si la mentira está siendo el pecado, ¿cómo le hago si realmente me estoy arrepintiendo? Una, me vuelvo al Señor y le digo, perdóname, perdóname, perdóname. He sido un mentiroso. Eso no significa que puedo salir, mentir en 5 minutos. Ay, perdóname otra vez. Es que ya sabes, le batalla con la mentira. Ay, pero bueno. Y 5 minutos después vuelvo a mentir. No estoy arrepentido un cacahuate, porque no estoy tomando medidas para ir en contra de eso. Les voy a poner un ejemplo que lastimosamente me pasó. Una vez escribí unas rimas, una canción súper hostil, insultando a un viejito que me caía mal. Es la verdad. Que me amenazó y me quería pegar y todo. Y yo, sí. Entonces me desahogué con unas rimas. Para mi mala suerte, los pastores encontraron mi computadora y encontraron mi panfleto y carta hostil llena de amenazas e insultos, ¿no? Y pues para mi mala suerte también, pues todos los pastores me conocían, entonces me encerraron ahí en la casita, que si te ha tocado regaño ahí es horrible, porque hay un sillón que como que te traga. Entonces, cuando no es regaño, ese sillón es comodísimo, pero cuando es regaño, sientes que te chupa y te sientes chiquitito y es horrible. Entonces me encierran ahí los pastores y me empiezan acá a tehuacanear chido, ¿no? Me empiezan a regañar. Y me dicen, es que mira, tú hiciste esto, que no sé qué. Y les dije, no, sí estoy arrepentido, aguántenme tantito, ¿no? Ahí voy de gallo gallina. Y no se me va a olvidar que el pastor Josué me dijo, tú no estás arrepentido para nada. Y yo, todavía me ofendí. O sea, tú vas a decir si estoy arrepentido. Tenía toda la razón del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque me dijo, no has entendido que el arrepentimiento involucra y conlleva un cambio de actitud y un giro de 180 grados. Si me dices que ya medio giraste, no estás arrepentido para nada. Y yo, santo. Me fui de ahí enojado, para serles honesto. Pero tenía toda la razón. Y lo peor es que mi enojo nada más le dio 3 veces más la razón, ¿no? Porque me estaban diciendo que mi carácter y que me enojo. Y yo, no es cierto. Di a notar que tenían razón. Pero me quedé girando en eso, en que arrepentirse involucra un cambio de actitud. No puedo decir que me arrepentí si sigo actuando exactamente igual. Y no significa que ya no batalle con el pecado. Significa que voy a tomar medidas para ello. Les voy a ser muy franco. Muchos están batallando con temas de inmoralidad sexual, de distintos tipos.
Y muchas veces hablando con ustedes, caen por las mismas cuestiones. Muchas veces son las redes sociales. Pero a veces prefieren quedarse con sus redes sociales y seguir cayendo que quitar sus redes sociales y ponérsela más difícil para caer. ¿Es garantía de que no va a pegar? No, pero te la pones más fácil. Y la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, que te estoy pidiendo que agarres un serrucho y te cercenes la mano. No, pero que quites de tu vida aquello que te hace caer. Para muchos el pecado está viniendo por la vía de relaciones personales que están teniendo con gente que no los edifica un cacahuate. Entonces tienen a sus noviecitas de la escuela y ya no hay yo cómo decírselos. Tienen a sus noviecitos de la escuela y les digo que me salen con es convertible. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo más lo explico? ¿Cómo te lo tiene que decir el Señor? Y dices, no, es que es una persona excelente, de veras. ¿Qué me vas a decir? ¿Que te acerca a Dios? Lo dudo mucho. Entonces te aleja del Señor y Dios, Dios ya te ha dicho 20 veces, eso te aleja de mí. Arrepiéntete. No, si ya me arrepentí de las cochinadas que hicimos en el cine la vez pasada. Pero sigues con esa persona. Pues sí. Y no es creyente. Pues no. ¿Y vas a seguir con él? Pues sí. ¿Estás arrepentido? Pues no. Me la paso mintiendo. Oye, pues empieza a hablar con la verdad. Es que me cuesta, sí, te va a costar, pero empieza. Pide perdón por las mentiras que ya dijiste. Ay, no me van a cachar y no tienes idea del imperio de mentiras que tengo. Pues entonces no estás arrepentido. No estás arrepentida. Es que soy un chismoso, una chismosa. ¿Cómo empiezo? Cállate. Ay, así es. Sí. Y la próxima vez que alguien llegue, ¿qué crees? ¿Te enteraste lo de Panchita? Cállate. ¿Pero qué le digo? Nada, cállate. El idóneo sería que le digas que se calle también. En el mejor de los casos. Pero si no, ¿sabes qué? Yo no tengo que ver con Panchita. Entonces lo que tengas que decir de Panchita no me involucra. Entonces por favor no me digas. ¿Ya la quieres de 10? Y yo que tú tampoco diría nada. Y la quieres acá de 20. ¿Sabes qué? Yo batallo con ese pecado. Entonces por favor ya no me digas ese tipo de cosas. Y entonces estoy haciendo algo que da a notar que realmente me arrepentí. Yo le falto al respeto a mis papás, es que a cada rato es que me desesperan, no tienes idea. Y mi jefa no, es insoportable, de veras. Ok. ¿Estás consciente que es un pecado, sí o no? Sí. ¿Qué te está diciendo Dios? Que la honre. Dice que solo si es bien chida tu mami la honres. No, dice que la honres para que te vaya bien. ¿Cómo le hago? Es que me cuesta. Cállate. Y después de que te calles, hónrala. ¿Cómo? Sí, mamá. No, pues si siempre le digo que sí, nada más nunca le digo cuándo, no. No. Sí, mamá, y luego le haces caso. Es que no sabes cómo es. No tiene que ver con cómo es, tiene que ver con cómo eres tú. ¿Qué otro pecado te gusta? Con el que genuinamente se batalla. Ya de 10 y avientas el tuyo, ¿no? Pero la mayoría pensamos en cuál no batallo yo. No, el robo, ¿no? Y dices, dame un pecado. Échale, no le saque. No importa, del primo, del amigo, del vecino. ¿Cuál? La flojera. Excelente, y le diste al blanco de muchos aquí. Ok. La flojera, la procrastinación, la flojera. Que pasas más tiempo en tu celular que en cualquier otro lado. Ok. Me doy cuenta que es un pecado, ¿sí o no? Y si no, nos vamos a Proverbios. Es un pecado. ¿Ok? Y hemos hablado en Proverbios del perezoso y de la pereza. Ok. Si me estoy arrepintiendo genuinamente, me da tristeza, ¿sabes qué, Señor? Me doy cuenta que al ser un flojo, una floja, te estoy ofendiendo.
Porque la Biblia manda que, ¿quiénes van a los equipos de tocho o de fucho? ¿Cuál es nuestro pasaje base? ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, no perezosos, ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Ok, entiendo que la pereza es un pecado. ¿Cómo me arrepiento de eso? ¿Sabes qué, Señor? Me pesa, ok. Le pido perdón a Dios. Señor, perdóname, he sido un flojo, he sido una floja. Que he visto más videos de TikTok que no me han servido para absolutamente nada, que estudiar tu palabra, que hacer mi tarea, que dedicarme a mi trabajo. ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué medidas tomo para dar fruto de ello? ¿Sabes qué? Apago mi celular ese día. Me monitoreo. ¿Sabes que tú puedes checar en tu celular cuántas horas pasas en pantalla? Hazlo, te vas a ir para atrás. La vez pasada andábamos checando y un chamaco pasó 21 horas en su celular de las 24 que tiene el día. No sé ni cómo lo hizo. O sea, yo creo que fue al baño con el celular, comió mientras estaba con el celular y pues durmió 4 horas. Y no dudo que haya tenido el celular de alguna manera. 21 horas. Mira, vamos a incomodarnos, ¿ok? Ya que Dios nos puso en este camino. Ok, saca tu celular. No le saque. Y chécale cuántas horas has pasado. Ahí búscale por ahí en pantalla. Tampoco sé dónde está, pero si no, alguno de ustedes sabe. ¿Qué? ¿Cómo se busca? No tengo idea, pero sé que se puede. Alguien que le sepa más estas chivas que nos diga cómo se busca. ¿Cómo? Ok, los que tienen iPhone, ¿cómo? ¿Eh? A ver, pantalla, no, ahí no fue. ¿Eso en iPhone? Le doy hacia mi derecha, ok, y luego. No lo encuentro. Pero ustedes son tecnológicos, ustedes tienen que saber. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien ya lo encontró? Entonces, no mientan, hijos del maíz. ¿Tú sabías cómo era, Pedro? ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Pero dónde está tiempo de pantalla? ¿Qué? Ya estoy en configuración luego. Ahí está. ¿Ya llegaron? Ok. ¿Quién da más? ¿Quién pensó? No, yo veo mi celular 1 hora. Ajá. ¿1 hora? ¿Hoy? ¿Qué? Ok. ¿Quién da más? ¿Tú? ¿Cuánto? 3 horas 42. ¿Quién da más? No les creo nada. 6 horas. Mira, vámonos rápido. ¿Quién tiene más de 10? La neta, así ya, para que te acuses a ti mismo solita. Ándele. ¿10? ¿Cuántas? 11 horas 30. ¿Quién tiene más? 11 horas. Deja de juzgar la paja ajena. ¿Cuántas tienes tú, hija del maíz? Y ella, 15. ¿Cuántas? ¿Eh? Ahí 7 y andas. ¡Ay, 10! Ok, ¿quién da más? Se hagan. Sí, ya, para que nos acusemos con ganas. Ok. Bueno, ya cada quien se dispara en la pata con cuántas tiene, ¿no? Ahí aparte, por ahí le pueden ver en qué las han gastado. Ahora, familia, si esto es un pecado y me quiero arrepentir, necesito tomar medidas al respecto. Si ya vi cuántas tengo, pues voy a tratar de que la próxima semana tenga menos. ¿Cámara? Y se toman medidas para dar fruto. Me voy a seguir porque ya me súper desvié del tema.
Entonces, hay que arrepentirse. Para arrepentirse, encontramos que arrepentirse no es una obra, sino que se dan frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Son las acciones que tomé para no pecar igual, o para no pecar pues. Son las acciones que tomé para volverme al Señor. Son las acciones que tomé para que no vuelva a hacer lo mismo al rato o mañana. Eso es dar fruto de arrepentimiento. Es apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. ¿Okay? Es darle la espalda al pecado, y la fe es volverse al Señor. ¿Ok? Ahora, acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8. De 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8. Y vamos a leer del 8 en adelante hasta el 11. ¿Ya? Dice: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Lo que veíamos, ¿es una tristeza? Sí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que le fallé a Dios. Pero la que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Ok? Para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, que dice, del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque si no hay una esperanza en el Señor, si no hay a qué volver, pues nada más me voy a sentir triste, nada más me voy a deprimir, nada más me voy a sentir cucaracha, y de nada va a servir. Entonces, ¿qué es la idea? Que tú y yo nos arrepintamos. Alguien que se arrepiente genuinamente, un creyente, lo hace porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y lo hace para volverse al Señor. Porque quiero estar bien con Dios, porque me da tristeza que hice algo que iba en contra de Dios. Y aquí Juan el Bautista les estaba diciendo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos viene. ¿Cómo formo parte yo del reino de Dios, del reino de los cielos? En el momento que me arrepiento genuinamente, invito a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y entonces formo parte del reino de los cielos. Nada tenía que ver con si eran hijos de Abraham o no eran hijos de Abraham, porque la palabra misma nos explica que realmente los hijos de Abraham, en cuanto al linaje de promesa, son los creyentes. Son los que se arrepienten. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Jesús en un punto le dijo precisamente a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Qué? Pues sí. No, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Qué crees que no? Pero si somos el diablo. No, porque hacen las obras de su padre el diablo. Esas son las que quieren hacer. Y él es mentiroso desde el principio. Si estás haciendo esas obras, pues entonces eres hijos de tu padre el diablo. Porque esas son las obras que quieres hacer. Oye, no, yo fallo, pero yo no quiero hacer de esas. Pues entonces que se dé a notar que genuinamente estamos arrepentidos, banda. ¿Por qué? Porque si no, estamos igual que los de afuera. Ahora te decía, el bautismo que vimos aquí es un bautismo diferente. El de Juan era para arrepentimiento, para lavamiento, era para purificación y para preparar camino al Mesías. El actual que hacemos tú y yo es para identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por eso nos bautizamos tú y yo. Te voy a leer Romanos capítulo 6 versículo 3 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en dónde? En vida nueva para el mundo. En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Te leo también Colosenses 2:12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, seas quien seas, seas fariseo, saduceo, seas judío de judío, seas lo que seas, banda, tú y yo necesitamos arrepentimiento. Tú y yo necesitamos volvernos al Señor. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Regresemos a nuestro pasaje base y sigamos leyendo a partir del versículo 8 donde estábamos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, esta palabra llevar significa desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando dice que nos va a bautizar en Espíritu Santo, esto es algo que pasa también para todo creyente sumergido en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces tú y yo formemos parte de un mismo cuerpo. Así es que tú y yo somos parte de un mismo cuerpo, porque fuimos bautizados con un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces nos envolvió, nos llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos arrepentirnos de a de veras. Para que tú y yo entonces sí seamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los creyentes. ¿Para qué? Para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué te quiero decir ya para cerrar? Manda, si tú y yo decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, si tú genuinamente crees que eres un hijo o una hija de Dios, necesitamos vivir una vida arrepintiéndonos del pecado. ¿Para qué? Para darle la espalda al pecado y seguir a Jesús. Y si tú no estás seguro hoy de si eres hijo o eres hija de Dios o no, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Dios. Vuélvete a Jesús. Banda, tuvimos un seminario con los pastores y estábamos diciendo algo que la neta me dio un buen de tristeza. Pudimos reconocer que estamos en donde estamos gracias al trabajo que hicieron gente que estuvo antes que nosotros. Gente que dio de sí. Y actualmente hay buenos servidores, excelentes servidores. Y de repente piensan que presionamos mucho a los servidores. Y la verdad es que sí. Y los vamos a presionar más. ¿Qué? Eso no significa nada más que haya más eventos y cosas por el estilo. Significa que sepamos bien a quién servimos. Y actuemos de manera que demos a reflejar a quién servimos. ¿Por qué servimos? Si yo me apunté a servir a Dios, entonces voy a servir a Dios hasta que me muera. Y hasta donde tope. Y no la voy a aplicar de, ay, es que se me rompió una uña, entonces hoy no voy a servir. Ay, es que me salió un callo, me salió un juanete y por eso no voy a servir. Banda, nuestro servicio es a Dios. Yo no concibo el hecho de que haya cristianos que nunca en su vida quieran servir. No lo concibo. Menos concibo cuando hay cristianos, a veces servidores, a veces que ya conocen a Dios de tiempo y les decimos, oye, quisiera servir a Dios en esto, y te dicen, no lo entiendo, genuinamente no lo entiendo. Lo puedo respetar, me toca respetarlo, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Porque a Dios se le dedica todo, banda. Ahora no te estoy diciendo, salte de tu escuela y lee las 24 horas del día. No, pero sí te estoy diciendo, busca a Dios primeramente. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Los que son servidores, te lo suplico, no te canses de hacer el bien, porque para eso te apuntaste. Los que no son servidores, te lo suplico, considera si es tiempo de servir. Si eres nuevo, todavía no es tiempo.
¿Por qué? Porque primero hay que asentarse, hay que afianzarse en el Señor. Pero la comunión con Dios genera servicio. Y la gente que entendió eso fue la que montó la iglesia del norte, la iglesia del sur, la iglesia de Cuautitlán Izcalli. Nos llamamos Vida Nueva para el Mundo. ¿Sabes qué sería lo idóneo? Que de aquí salieran misioneros, que de aquí salieran pastores y que de gente de ustedes pudiéramos dejar a gente y los experimentados abrir otra iglesia. Ese sería el idóneo para reproducirnos más. Es un error cuando al nuevo lo mandamos a abrir una iglesia, porque se no sabe cómo abrir una iglesia. Quien ya sabe cómo llevar una iglesia, a ese es al que en teoría puedes mover, y el nuevo entra a cubrir lo que ya está establecido. Ese sería el idóneo, ese es nuestro sueño guajiro. Pero lo vamos a llevar a cabo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Primero, siendo hombres y mujeres de fe y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Segundo, vamos a tener un viaje misionero próximamente. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. ¿A dónde vamos a ir? No sé. Lo que sí sé es que lo vamos a hacer. Primero necesitamos establecer ciertas cosas, pero te queremos dar también de la oportunidad de crecimiento en el Señor. Pero para eso se necesita que te pongas la pilita. Hablaba con uno de ustedes apenas y me decía, es que enséñame a ser hombre. Y le dije, bienvenido clase 1, aguanta la recia. Así de plano, sí. Porque qué más me gustaría que hablarte con peritas y manzanitas toda la vida, pero no se puede. El mundo afuera te quiere comer vivo, te quiere comer viva. Y nos tenemos que poner la pilita en el Señor. Pero primero, antes que cualquier otra cosa, necesitamos volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Y si tú y yo nos arrepentimos de corazón y nos volvemos al Señor, entonces Dios te va a usar. Amén. Amén. ¿Qué te parece si oramos para arrepentirnos? Vamos a hacer 2 oraciones. La primera la hago yo y después la va a hacer quien va a dar el llamado. La que yo voy a hacer es para el que ya es cristiano, es para el que ya es creyente y es para que Dios nos dé fuerzas en este tiempo y podamos servir como nunca. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú una vez más nos dices, arrepiéntete, arrepiéntete. Hijita, arrepiéntete de una buena vez, arrepiéntete. Hijito, arrepiéntete. Vuélvete al Señor, arrepiéntete de una buena vez. Deja ya de hacer del pecado una práctica. Toma acciones que den a notar que eres un hijo, una hija de Dios. Y arrepiéntete. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestro pecado. Perdona si nuestros frutos no han dado a notar que somos hijos e hijas tuyos. Pero Señor, tu palabra múltiples veces nos dice arrepiéntete. En las prédicas múltiples veces oímos la palabra arrepiéntete. En los profetas múltiples veces vemos la palabra arrepiéntete, y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón constantemente y nos dice arrepiéntete. ¿Qué estás esperando? Arrepiéntete. Vuélvete al Señor de todo tu corazón. Eres un hijo, eres una hija de Dios, arrepiéntete. Y Señor, hoy eso es justo lo que queremos hacer. Perdónanos, por favor, perdónanos. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestro orgullo. Perdona nuestra soberbia. Perdona las mentiras, los chismes, el coraje, la inmoralidad, las faltas de respeto. Señor, perdónanos. Señor, tú sabes lo que cada uno de los que está aquí ha hecho.
Tú sabes lo que hemos hecho. Y Señor, hoy nos da tristeza, nos pesa porque te fallamos. Pero Señor, hoy de todo nuestro corazón te queremos decir, perdónanos. Lo queremos hacer mejor, lo podemos hacer mejor, perdónanos. Perdónanos si nos enojamos, incluso a veces contra ti, porque estamos cansados a veces, fastidiados. Pero Señor, cuando te entregamos nuestra vida, lo hicimos genuinamente y queremos dar honor a ello, a que nuestra vida te pertenece, que cuando te decimos Señor, lo decimos en serio. Y Señor, hoy anhelamos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Señor, queremos ser un grupo unido. Perdona nuestras diferencias, nuestras perezas a veces los unos con los otros. Hoy entiendo que mis hermanos forman parte del cuerpo. Y Señor, juntos queremos servirte diligentemente, no perezosamente. Señor, nuestra vida te pertenece y queremos que nuestras acciones den a notar que genuinamente estamos arrepentidos. Señor, ayúdanos. Si no hemos encontrado la manera de salir de nuestro pecado, danos guía, dirección. Pon a gente también en el camino para que nos ayude. Pero hoy queremos tener la humildad de pedir ayuda, de poder decir, Señor, estoy mal. Endereza mis pasos. Destrózame si es necesario, pero enderézame. Porque yo quiero actuar como un hijo, una hija tuya. Yo no quiero ser de los que ignoran cuando se escuchan las palabras arrepiéntete. No quiero ser de los que piensan que ya son suficientes, de los que piensan que están bien. No dejes que mi orgullo me gane nunca de esa manera, Señor. Y cada que oigamos las palabras arrepiéntete, permítenos examinar nuestro corazón y genuinamente volvernos a ti. Yo te doy gracias por la vida de cada servidor, por la vida de cada servidora. Señor, aprovecho para poner en tus manos a los hombres de esta iglesia. Te suplico que les des aguante, fortaleza para hacer lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer como varones. Que haya aguante, resiliencia, que se soporte la disciplina, en amor sí, pero la disciplina, para poder cuidar a los demás, proteger a los demás, guiar a los demás y hacerlo como hombres que te reflejen. Señor, gracias por las damas, por las pequeñitas, por las mujeres, por las servidoras que dan de sí, llénalas de fuerza también. Permíteles no irse tras la corriente de este mundo que busque engañarlas, torcer los roles. Que entiendan su valor incalculable delante de tus ojos, pero que también entiendan el orden de autoridad para protegerlas, para guardarlas, para guiarlas. Señor, gracias por este día. Gracias por cada joven, cada jovencita con un corazón humilde y dispuesto a recibir de ti. Señor, hoy nos volvemos a ti. Perdónanos, perdónanos. Pero hoy nos volvemos a ti. Y hoy abrazamos el sacrificio de tu Hijo Cristo en aquella cruz. En tu nombre precioso Jesús oramos. Amén y amén. Manda la siguiente oración. Es para el que no conoce a Jesús, para el que no sabe si es hijo de Dios o no sabe si eres hija de Dios o no. Te suplico que prestes mucha atención. Los dejo con Dani. ¿Qué onda, amigos? No sé ustedes, pero sí se sintió tal cual como un llamado urgente para cada uno de nosotros a arrepentirnos. Ya fue la prédica, ahora el llamado. De verdad,
Acepta el señorío de Dios sobre tu vida. Deja de ser tú tu propio dueño, tu propia dueña. Deja que Él sea tu Señor, tu Salvador, y haz lo que Él te diga. De verdad, ten ese corazón dispuesto. Entonces, vamos a orar. Cierren sus ojitos. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco todos mis pecados delante de ti. Perdóname porque te he fallado y porque te fallo día con día. Perdóname porque sin darme cuenta te estuve ofendiendo de una manera tan inmensa. Perdóname porque ofendí también a otras personas con mis acciones, a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos. Perdóname porque todo el tiempo, lejos de honrarte, te estuve menospreciando con todas estas acciones. Perdóname por esos pensamientos que han cruzado en mi cabeza. Perdóname por las palabras que han salido y han dañado a otras personas. Ten misericordia de mí. Extiende tu mano y esa misericordia y ese amor a mi vida. No quiero seguir siendo así. No quiero ser el dueño de mi propia vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, y me entrego a ti por completo. Sé que va a ser difícil para mí este proceso, este caminar, porque no estoy acostumbrado a rendirle a alguien así mi vida. Pero por favor, sé ese Dios misericordioso y fiel que siempre has sido, y dame la fuerza y la fe para caminar de una manera en que te dé la gloria. Te reconozco hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador, y te pido que seas tú en mi vida en cada momento. Gracias porque hoy he podido ver esa misericordia tan inmensa, porque me has llamado a escucharte. Y así lo decido, Señor, hoy y para siempre ser tuyo por completo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.